Buen día, compañeros de normatividad aduanera. Mi nombre es Mariana Cifuentes y hoy vamos a platicar sobre el régimen aduanero en nuestro país. Primero que nada, tenemos que saber qué es un régimen aduanero. El régimen aduanero es el conjunto de operaciones que están relacionadas con un destino aduanero específico de una mercancía de acuerdo con la declaración presentada por el interesado en aduana. Todas las mercancías que entran o salen del país necesitan destinarse a un régimen aduanero, a través del documento oficial en el que se especifica el destino que se pretende dar a dicha mercancía, y se fundamenta en el artículo 90. ¿Cuál es su clasificación y en qué artículos de la ley aduanera se sustenta? Son 6 regímenes con sus respectivas variantes. El régimen número 1 es definitivos y se divide en de importación. Se considera régimen de importación definitiva la entrada de mercancías de procedencia extranjera con la finalidad de permanecer en el territorio nacional por tiempo ilimitado, y se fundamenta en el artículo 35, despacho de mercancías, artículo 36, documentos que se deben anexar a los pedimentos, artículo 59, obligaciones del importador, artículo 59-A, de la transmisión mediante el documento electrónico a las autoridades aduaneras de la información. También se divide en de exportación. El régimen de exportación definitiva consiste en la salida de mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado, y se fundamenta en el artículo 102 de la exportación definitiva. El régimen número 2 es temporales, y este se divide en de importación, en la entrada al país de mercancías extranjeras para permanecer en él por tiempo limitado y con una finalidad específica, la importación temporal de mercancías, para retornar al extranjero en el mismo estado para su elaboración, transformación y reparación, y se fundamenta en los artículos 104, requisitos para importaciones temporales, artículo 105, prohibición para transferir o enajenar mercancías importadas temporalmente, artículo 106, importaciones temporales, plazos para retornar al extranjero en el mismo estado, artículo 107, obligaciones para señalar en el pedimento la finalidad de la importación temporal, artículo 108, empresas exportadoras, artículo 109, destino final de las mercancías importadoras temporalmente, artículo 110, cambio de régimen activo fijo, artículo 111, retorno de mermas en importaciones temporales, artículo 112, requisitos para la constancia de exportación. Y también se divide en de exportación. Se entiende por este régimen la salida de mercancías del país por un tiempo limitado y con una finalidad específica. En este régimen no se pagan impuestos al comercio exterior, pero se deben cumplir con las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias y formalidades para el despacho de mercancías destinadas a este régimen. Para retornar al país en el mismo estado se fundamenta en el artículo 116, plazos para efectuar el retorno, y para la elaboración, transformación y reparación se fundamenta en el artículo 117, que habla de exportaciones temporales para ser transformadas o reparadas. El régimen número 3, depósito fiscal, es el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito, los cuales deben estar autorizados para ello por las autoridades aduaneras y prestar este servicio en términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Este régimen se efectúa una vez determinados los impuestos al comercio exterior, así como las cuotas compensatorias, y se fundamenta en los artículos 119, régimen de depósito fiscal, artículo 120, retiro de mercancías del depósito fiscal, y el artículo 123, control de los almacenes generales de depósito.
El régimen número 4 es el tránsito de mercancías, el cual se divide en interno. El régimen interno consiste en el traslado de mercancías bajo control fiscal de una aduana nacional a otra. Es decir, la aduana de entrada envía mercancías de procedencia extranjera a la aduana que se encargará del despacho para su importación. La aduana de despacho envía las mercancías nacionales o nacionalizadas a la aduana de salida para su exportación. La aduana de despacho envía las mercancías importadas temporalmente en programas de maquila o de exportación a la aduana de salida para su retorno al extranjero. El régimen de tránsito interno se promoverá por los importadores, exportadores o por conducto de agente o apoderado legal. Y se fundamenta en los artículos 124, régimen de tránsito de mercancías, artículo 125, descripción de tránsito interno de mercancías, el artículo 127, condiciones para efectuar el tránsito interno de mercancías, y en el artículo 128, plazos para el traslado del tránsito interno. Este a su vez también se divide en internacional. El régimen de tránsito consiste en el traslado de mercancías bajo control fiscal de una aduana nacional a otra. A su vez también se divide en internacional. El régimen de tránsito consiste en el traslado de mercancías bajo control fiscal de una aduana nacional a otra. Se considerará que el tránsito de mercancías es internacional cuando se realice conforme a alguno de los siguientes supuestos. La aduana de entrada envíe a la aduana de salida mercancías de procedencia extranjera que lleguen al territorio nacional con destino al extranjero. Las mercancías nacionales o nacionalizadas se trasladen por territorio extranjero para su reingreso al territorio nacional, y se fundamenta en los artículos 124, régimen de tránsito de mercancías, y el artículo 130, régimen de tránsito internacional de mercancías. Régimen número 5. Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Consiste en la introducción de mercancías extranjeras o nacionales a dichos recintos para su elaboración, transformación o reparación, para ser retornadas al extranjero o para ser exportadas, respectivamente. La introducción de mercancías extranjeras bajo este régimen se sujetará al pago del impuesto general de importación en los casos previstos en el artículo 63-A de la Ley Aduanera y de las cuotas compensatorias aplicables a este régimen. El impuesto general de importación se deberá determinar al destinar las mercancías a este régimen. En ningún caso podrán retirarse del recinto fiscalizado las mercancías destinadas a este régimen si no es para su retorno al extranjero o exportación, y se fundamenta en los artículos 14, recintos fiscales y fiscalizados, artículo 14A, los particulares que tengan uso o goce de un inmueble colindante con un recinto fiscal, artículo 63-A, obligaciones de quienes introduzcan mercancías al territorio nacional bajo un programa de diferimiento o devoluciones de aranceles, artículo 135, régimen de elaboración, transformación o reparación en recintos fiscalizados. Recinto fiscalizado estratégico. Es la introducción por tiempo limitado de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas, a los recintos fiscalizados estratégicos, para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación o reparación, y está sujeta a lo siguiente. No pagarán impuestos al comercio exterior ni compensatorias, salvo tratándose de las mercancías extranjeras, en los casos previstos en el artículo 63-A de la Ley Aduanera. No estarán sujetos al cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias y normas oficiales mexicanas, excepto las expedidas en materia de sanidad animal y vegetal, salud pública, medio ambiente y seguridad nacional. Durante el plazo de vigencia del régimen, las mercancías podrán retirarse para su importación cumpliendo con las disposiciones que determina el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Y se fundamenta en los artículos 14-D, recinto fiscalizado estratégico, artículo 63-A, obligaciones de quienes introduzcan mercancías al territorio nacional bajo un programa de diferimiento de devoluciones de aranceles,
Artículo 135-A. Régimen del recinto fiscalizado estratégico. Artículo 135-B. Tratamiento del régimen del recinto fiscalizado estratégico. Artículo 135-C. Plazo máximo en el que se podrán permanecer mercancías extranjeras en el recinto fiscalizado estratégico. Artículo 135-D. Extracción de mercancías destinadas al régimen del recinto fiscalizado estratégico. Artículo 144-A. Supuestos en que la Secretaría podrá revocar concesiones o cancelar autorizaciones. Comenta el impacto de los regímenes en la logística internacional. La importancia que tienen los regímenes aduaneros en la logística internacional es que regulan la entrada y salida de todas las mercancías, debiéndose apegar a las leyes aduaneras de México así como a las normas internacionales, facilitando la importación y exportación de mercancías de un país a otro.